Profesora que sufría acoso por el director. Desaparece misteriosamente. Mira lo que hizo un alumno. Paloma Herrera se despertó ese martes de octubre con el familiar peso en el estómago, como si hubiera desayunado piedras en lugar de sus chilaquiles de siempre. Otro día más en la escuela primaria Benito Juárez, otro día más soportando las miradas y comentarios del director Ramírez. Mientras se preparaba su café de olla en la pequeña cocina de su departamento en la colonia Doctores, no podía dejar de pensar en cómo había llegado a esta situación. Realmente amaba su trabajo como maestra de segundo grado. Ver los ojitos brillantes de sus estudiantes, cuando por fin entendían las sumas conllevadas o cuando lograban leer una oración completa sin trabarse, no tenía precio. Había estudiado en la Normal Superior y llevaba 8 años dedicándose a la enseñanza con verdadera vocación. Pero en los últimos meses, su pasión por educar se había visto empañada por el constante acoso del director Ramírez. Al principio pensó que solo estaba siendo amable, como cualquier director preocupado por sus maestras. Pasaba por su salón con frecuencia, siempre con algún comentario sobre su apariencia. «Ese vestido verde te queda muy bien, maestra Paloma», o «te cortaste el cabello, te ves muy guapa». Sabía que técnicamente podrían considerarse cumplidos inofensivos, pero algo en su tono de voz y en la forma en que la miraba la hacía sentir incómoda. Con el tiempo, las visitas se volvieron más frecuentes, varias veces durante una sola clase. Y los comentarios más personales. ¿Has pensado en hacer ejercicio? ¿Te vendría bien para mantenerte en forma? ¿O esos pantalones? Te quedan un poco ajustados, ¿no crees? Paloma se sentía cada vez más cohibida, llegando incluso a usar blusas holgadas y suéteres para ocultar su figura. Lo que más la molestaba era que estos comentarios los hacía frente a los niños. Sus estudiantes de 7 y 8 años no entendían completamente lo que pasaba, pero sí notaban la tensión. La pequeña Sofía le había preguntado una vez por qué se ponía roja cuando llegaba el director, y Paloma no supo qué responder. Había reportado el comportamiento de Ramírez a la supervisión escolar, pero hasta ahora no había pasado nada. El supervisor, el profesor García, le había dicho que tal vez estaba malinterpretando las intenciones del director, y que el maestro Ramírez era un pilar de la comunidad educativa con 15 años de servicio. La subdirectora, la maestra Esperanza Morales, le había sugerido que fuera más cuidadosa con las apariencias y que no diera pie a malos entendidos. Mientras Paloma se alistaba para ir a trabajar, ajustándose el rebozo que había heredado de su abuela y verificando que llevara suficientes copias para las actividades del día, deseaba poder simplemente no presentarse, pero no podía permitir que el acoso del director la alejara de algo que amaba tanto. Sus estudiantes la necesitaban, especialmente ahora que se acercaban las posadas navideñas y tenían planeado un festival donde los niños presentarían obras de teatro y villancicos. Al llegar a la escuela, ubicada en una colonia popular de la Ciudad de México, Paloma sintió el alivio de siempre al ver los rostros sonrientes de sus alumnos. La mayoría ya estaban en sus lugares, algunos terminando de desayunar las tortas que habían traído de casa, otros platicando animadamente sobre la televisión que habían visto la noche anterior. «Buenos días, niños», los saludó con genuino cariño. «Buenos días, maestra Paloma», respondieron al unísono, como habían aprendido desde el primer día de clases. Mientras los estudiantes terminaban su desayuno, Paloma escribió el programa del día en el pizarrón verde, que había visto mejores días. Luego, se tomó un momento para observar a cada uno de sus alumnos, buscando cualquier señal de que algo anduviera mal en casa. En su experiencia, los niños rara vez se quejaban directamente de problemas familiares, pero siempre había señales y sabías dónde buscar. Ese día, sin embargo, todos parecían contentos y animados, excepto uno, Diego. Normalmente uno de sus estudiantes más participativos y alegres, estaba inusualmente callado. Había tocado apenas su torta de jamón y mantenía la vista fija en su pupitre. Esto no era típico de él. Generalmente era el primero en terminar sus tareas y ayudar a sus compañeros con las suyas. Paloma hizo una nota mental de vigilarlo de cerca ese día, justo cuando sonó el timbre para comenzar las actividades. El director Ramírez entró al salón sin tocar la puerta, como era su costumbre. Paloma se tensó automáticamente, preparándose para lo que vendría.
Buenos días, maestra, dijo con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Recorrió su figura de arriba a abajo de manera obvia antes de continuar. Qué bonita blusa, aunque quizás un poco conservadora para una mujer joven como usted. Debería mostrar más sus cualidades. Paloma sintió que se sonrojaba de la vergüenza, especialmente porque varios niños habían volteado a verla con curiosidad. Desde el fondo del salón, notó que Diego la miraba con el ceño fruncido, claramente molesto por algo. Bueno, la dejo que trabaje, dijo Ramírez, después de una pausa incómoda. Pero estaré revisando cómo van las cosas más tarde. Le guiñó el ojo y salió del salón con paso tranquilo. Paloma exhaló temblorosamente y se dirigió a la clase. Está bien, niños, saquen sus libros de matemáticas. Hoy vamos a repasar las tablas de multiplicar. A medida que avanzaba la lección, Paloma sintió que su ansiedad comenzaba a calmarse. Siempre se sentía más ella misma cuando estaba completamente concentrada en enseñar. Hoy estaban trabajando en multiplicaciones básicas, y los estudiantes se enfocaban en resolver los ejercicios del libro. Todos, notó, excepto Diego. El niño miraba fijamente su libro, sin hacer ningún esfuerzo por comenzar el trabajo. De hecho, ni siquiera había abierto el libro, lo cual era completamente extraño en él. Normalmente era el primero en terminar todas las tareas, a menudo ayudando a sus compañeros que se quedaban atrás. Paloma caminó casualmente entre los pupitres, poniendo una mano alentadora en un hombro aquí, una palabra de ánimo allá. Cuando llegó al escritorio de Diego, se arrodilló para quedar a su altura. Diego, mi niño, ¿pasa algo?, le preguntó en voz baja. No has tocado tu desayuno ni empezado la tarea. Eso no se parece al estudiante aplicado que conozco. Diego levantó la vista con sus ojos oscuros muy abiertos. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero luego su expresión se cerró y negó con la cabeza obstinadamente. Estoy bien, maestra Paloma, murmuró. Solo estoy pensando en algunas cosas. Paloma frunció el ceño, no muy convencida, pero antes de que pudiera insistir más, un movimiento en la puerta le llamó la atención. El director Ramírez estaba de vuelta, recargado en el marco de la puerta, observando la clase con esa mirada que la hacía sentir como si fuera una presa. Sigue trabajando en esos problemas, Diego, dijo Paloma en voz baja. Después platicamos, ¿está bien? Diego asintió, pero su expresión siguió siendo preocupada. Paloma regresó al frente justo cuando Ramírez empezó otra ronda de comentarios inapropiados. ¿Cómo van esas multiplicaciones?, preguntó en voz alta. Ya saben lo importante que es dominar las matemáticas básicas. Aunque he notado que a las mujeres generalmente se les dificultan más los números. Supongo que sus cerebros están hechos para otras cosas. Rió entre dientes, mirando directamente a Paloma. Paloma se sonrojó de vergüenza y molestia. ¿Realmente acababa de decir eso frente a una clase llena de estudiantes impresionables? Desde el fondo del salón, escuchó un ruido fuerte. Diego había cerrado su libro de golpe y estaba mirando al director Ramírez con ojos furiosos. Diego, tranquilo, murmuró Paloma, dirigiéndole una mirada suplicante. Lo último que necesitaba era que su mejor estudiante se metiera en problemas por su culpa. Afortunadamente, antes de que Diego pudiera decir algo de lo que se arrepentiría, sonó el timbre del recreo, rompiendo la tensión del momento. Está bien, niños, dejen sus libros y vayan al recreo, dijo Paloma con una sonrisa forzada mientras los estudiantes se dirigían hacia la puerta. Paloma debatió si acercarse a él. Quería averiguar qué estaba molestando al niño normalmente alegre, pero también necesitaba unos minutos para recuperar la compostura. Las constantes visitas y comentarios del director Ramírez la habían dejado agotada y nerviosa. Decidiendo darle a Diego unos minutos más para procesar lo que le molestara, se dirigió a la sala de maestros para prepararse un té de manzanilla. Mientras esperaba que el agua hirviera, contempló si debía reportar nuevamente el comportamiento del director a las autoridades educativas. Ya lo había reportado 3 veces en los últimos 6 meses, después de que sus insinuaciones iniciales se convirtieran en acoso directo y constante. Pero las autoridades escolares no habían hecho nada para detenerlo. La subdirectora Morales le había sugerido que posiblemente estaba exagerando las intenciones del director,
y el supervisor García parecía más preocupado por evitar un escándalo que pudiera dañar la reputación de la escuela. Paloma se sentía desalentada al darse cuenta de que la dinámica de poder estaba claramente inclinada a favor del director Ramírez. A pesar de tener 8 años de servicio ejemplar en la primaria Benito Juárez, su voz parecía contar muy poco. Podría solicitar un cambio a otra escuela, pero no quería que el acoso la obligara a abandonar un trabajo que amaba. Además, si Ramírez seguía sin castigo, ¿quién decía que no empezaría a acosar a otra maestra? Mientras Paloma sorbía su té, tratando de controlar el temblor nervioso de sus manos, la subdirectora Morales entró a la sala de maestros. Sin decir palabra, comenzó a prepararse un café cargado. Paloma la observó con cautela. Aunque trabajaban en el mismo plantel desde hacía años, nunca habían tenido más que conversaciones superficiales en los pasillos o durante las juntas de academia. Después de agregar una cantidad escandalosa de azúcar a su café, la maestra Morales finalmente miró a Paloma. Entonces dijo con tono falsamente animado: ¿Cómo van tus adorables estudiantes de segundo grado este año? Paloma se sorprendió, pero respondió educadamente: Oh, bastante bien en general. O siempre hay desafíos y progresos, pero me encanta ver cómo van avanzando. Bien, qué bueno. La interrumpió la maestra Morales. Oye, solo quería mencionarte que algunos de los otros maestros y yo hemos notado que el director Ramírez pasa mucho tiempo en tu salón últimamente. A Paloma se le hizo un nudo en el estómago. ¿Acaso la subdirectora finalmente iba a abordar el comportamiento abusivo que había estado reportando durante meses? ¿O estaba insinuando algo más siniestro? Intentando mantener un tono neutral, Paloma respondió: Sí, el director Ramírez ha estado haciendo visitas bastante regulares a mi clase. De hecho, quería hablar con usted sobre eso. Por supuesto, dijo alegremente la maestra Morales. Solo quería hacerte saber que otros maestros han expresado cierta preocupación de que el director dedique tanta atención a una sola maestra. Podría parecer favoritismo, ¿sabes? O dar lugar a ciertos rumores. Paloma sintió que su mandíbula se tensaba. ¿Rumores?, repitió en voz baja, sabiendo exactamente hacia dónde iba esto. Mira, eres una maestra talentosa, y estoy segura de que no has hecho nada para alentar el interés del director, dijo la maestra Morales en tono de complicidad. Pero los chismes pueden ser maliciosos. Solo pensé en advertírtelo. De mujer a mujer, sería una lástima que tu reputación se viera afectada de alguna manera. Con eso, se bebió el resto de su café y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose lo suficiente para mirar a Paloma. Solo ten cuidado con las apariencias. Sí, ya sabes cómo pueden malinterpretarse las cosas. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Paloma sintió que las lágrimas quemaban sus ojos. Después de todo lo que había soportado, ahora la estaban culpando por atraer la atención no deseada del director. La estaban responsabilizando de los posibles rumores. Con manos temblorosas, tiró el resto de su té al lavabo. Había perdido completamente el apetito. Mientras caminaba de regreso al patio, una sensación aplastante de derrota se instaló sobre ella. Estaba sola en esto. La administración claramente iba a proteger al acosador en lugar de a la víctima. En su prisa por salir de la sala de maestros, Paloma accidentalmente chocó con Diego al doblar una esquina. El niño estaba ahí solo, con las mejillas sonrojadas por el frío de noviembre y una mirada sombría en sus amables ojos oscuros. Diego. Lo siento, no estaba prestando atención, dijo Paloma, estabilizándose. Diego vaciló, mirando hacia el pasillo donde estaba la sala de maestros, antes de responder. Solo pensé en traerle esto, dijo en voz baja, sosteniendo una pequeña flor de cempasúchil un poco machacada. Se veía triste hoy, y a mi mamá siempre le gustan las flores cuando está triste. El corazón de Paloma se derritió ante el dulce gesto. Ay, Diego, eso es muy amable de tu parte, dijo, aceptando la flor. Le dio un abrazo, conmovida por la sensibilidad del niño. Claramente había notado su angustia incluso antes que ella misma se diera cuenta completamente. Diego frunció el ceño pensativamente antes de asentir. Está bien, maestra Paloma. Pero usted también puede hablar conmigo, si necesita hacerlo. Puedo guardar secretos. Paloma se rió suavemente. Gracias, mi niño. Ahora ve a jugar.
Todavía tienes unos minutos de recreo. Mientras Diego corría hacia el patio, Paloma se dirigió lentamente a su salón, girando la flor de cempasúchil en sus manos. La amabilidad espontánea del niño la animó y le recordó por qué valía la pena soportar el acoso diario. «Paloma», dijo con falsa alegría. «Comenzaba a preguntarme dónde estabas. Solo vine a saludar rápidamente antes de mi siguiente junta». Cerró el cajón del escritorio que había estado revisando y caminó lentamente alrededor del aula hacia ella. Paloma sintió que su pulso se aceleraba mientras se pegaba contra la pared, con la flor de Diego aún apretada en su mano. «Qué bonita flor», comentó Ramírez, acercándose más, «aunque no tan bonita como la que la porta. Me gusta cuando te sonrojas, resalta tus ojos». Paloma volteó la cabeza con disgusto ante el cumplido no deseado. ¿Por qué no podía simplemente dejarla en paz? Aprovechando su incomodidad, Ramírez se inclinó aún más cerca, hasta que Paloma pudo sentir su aliento en la oreja. «No finjas que no lo has notado, Paloma», susurró. «La tensión entre nosotros. Todos estos jueguitos del gato y el ratón. Solo admite que te gusto». Paloma sintió una oleada de náusea ante sus palabras. Estaba tan completamente equivocado, tan enfermo y retorcido. Reuniendo todo su coraje, lo miró directamente a los ojos. «Director Ramírez», le dijo en el tono más firme que pudo reunir. «Le pediría que por favor no invada mi espacio personal. No estoy interesada en ningún tipo de relación fuera de nuestros roles profesionales. Le agradecería que dejara de hacer insinuaciones inapropiadas u observaciones sobre mi apariencia. Solo quiero hacer mi trabajo sin ser acosada». Hubo un momento de silencio. La cara de Ramírez se torció brevemente en una expresión fea antes de recomponer su sonrisa falsa. «Ay, qué formal tienes que ser», dijo con un guiño fingido. «Solo estaba bromeando. Creo que alguien necesita desarrollar mejor sentido del humor». Con eso se alejó y salió por la puerta justo cuando sonaba el timbre indicando el final del recreo. Mientras Paloma veía a los estudiantes entrar en fila, su mente daba vueltas. Sabía que había hecho lo correcto confrontándolo tan directamente, pero también tenía la aterradora sensación de que esto estaba lejos de terminar. Por la mirada en los ojos de Ramírez, las cosas solo iban a empeorar. A lo largo de la siguiente semana, Paloma sintió que se hundía más profundamente en la desesperación. Como había temido, su confrontación directa con el director Ramírez solo pareció intensificar su comportamiento acosador. Ahora no pasaba ni una sola clase sin que él entrara con cumplidos cada vez más perversos o toques accidentales que hacían que Paloma se sintiera enferma. Lo que era peor, el resto del personal parecía decidido a hacer como que nada pasaba. Paloma captaba a otros maestros, lanzando miradas de simpatía o negando con la cabeza cuando Ramírez se pasaba de la raya. Pero nadie parecía dispuesto a confrontarlo directamente o hablar en defensa de Paloma. Incluso la maestra Morales pasó un día para decirle a Paloma que se veía un poco estresada últimamente y si había considerado tomar una licencia por motivos de salud. La insinuación era clara. El problema era de Paloma, no del acosador que la perseguía todos los días. Cada mañana Paloma debatía más y más si podría obligarse a ir a trabajar ese día. Se sentía cansada y náuseas todo el tiempo. Ni siquiera la perspectiva de ver los dulces rostros de sus queridos estudiantes lograba animarla. Se sentía atrapada en una pesadilla sin fin. La gota que derramó el vaso llegó cuando el supervisor García, jefe de zona escolar, llamó a Paloma a su oficina una tarde después de clases. Con voz grave, le informó que se habían presentado varias quejas formales, alegando que ella podría estar haciendo avances no deseados hacia el director Ramírez. «Ahora no estoy tomando partido aquí, maestra Herrera», dijo el supervisor García con falsa compasión. «Solo pensé que debería saberlo. Espero que esto pueda ayudarnos a resolver cualquier malentendido que pueda haber surgido. Confío en que este asunto se resolverá pronto y discretamente». El mensaje era claro: niégalo y cállate, o enfrenta consecuencias desagradables. Paloma apenas logró contener las lágrimas, mientras el supervisor García le sonreía con tolerancia. Luego se retiró a su salón a recoger sus cosas. Había perdido las ganas de seguir enseñando ese día. ¿Cómo iba a levantarse por la mañana sabiendo que no solo no se haría nada, sino que ahora la estaban culpando falsamente?
Mientras caminaba hacia el estacionamiento, Paloma cruzó el patio vacío. En el columpio solitario notó una pequeña figura que se balanceaba lentamente, mirando al suelo. Diego parecía tan perdido en sus pensamientos que ni siquiera levantó la vista cuando ella se acercó. «Diego, hijito, ¿qué estás haciendo aquí tanto tiempo después de que sonó la campana?», preguntó Paloma suavemente. Las lágrimas comenzaron a picar sus ojos nuevamente al ver la expresión sombría y dolida en el rostro del niño. Parecía estar cargando el peso del mundo en sus pequeños hombros. «Hola, maestra Paloma». Diego se encogió de hombros evasivamente, pero siguió mirando el suelo, solo pensando en algunas cosas, como los adultos. Paloma se sentó en el columpio vacío junto a él. «A veces necesitamos hablar con amigos cuando tenemos problemas serios», dijo. «Y parece que ambos podríamos necesitar eso en este momento. Si prometo escuchar, prometes que me hablarás sobre lo que te está molestando». Diego levantó la vista con una mirada sorprendida, como si acabara de notar su presencia. Luego, para asombro de Paloma, su expresión se endureció con una mirada de determinación que parecía extraña en su rostro infantil. «Le prometo que si me cuenta qué le está pasando con el director Ramírez, le contaré lo que me está molestando», dijo desafiante. Paloma se quedó boquiabierta momentáneamente. ¿Cómo sabía este niño perceptivo que algo andaba tan mal entre ella y el director? Pensó que había ocultado la situación bastante bien frente a sus alumnos. Luego, mirando la barbilla obstinada de Diego, se dio cuenta con un sobresalto de que no podía negarlo. Este niño claramente ya sabía que algo iba terriblemente mal. Y tal vez, solo tal vez, hablar con él la ayudaría a sentirse menos sola. Así que con un suspiro tembloroso, Paloma le contó toda la sórdida historia. Las miradas lascivas, los toques no deseados, los comentarios obscenos. Cómo sus quejas fueron ignoradas, y ahora enfrentaba represalias por atreverse a hablar. Le contó a Diego cosas que ni siquiera le había dicho a sus amigas más cercanas. Con lágrimas corriendo por su cara, era un gran peso quitarse de encima solo haberlo sacado al aire libre. Cuando terminó, Diego saltó de su columpio con los puños apretados a los costados. «Sabía que el director Ramírez era mala noticia», gritó. «Lo escuché hablando por teléfono sobre lastimar a alguien que no hizo lo que él quería, así que comencé a seguirlo, para tratar de averiguar de qué se trataba. Pero nunca pensé que la lastimaría a usted». Paloma se secó las lágrimas, conmocionada. «Espera, ¿has estado siguiendo al director Ramírez?», preguntó. «Diego, hijito, eso podría ser muy peligroso. No quiero que te pongas en riesgo o te metas en problemas por mí». Pero Diego ya no la escuchaba. Con una mirada de concentración feroz, recogió su mochila del suelo y sacó un teléfono celular. «Mi mamá finalmente me dejó tener un celular este año en caso de emergencias», explicó, tecleando furiosamente. «Así que comencé a grabar videos cada vez que veía al director Ramírez haciendo algo malo, para mostrárselo a la policía». Con gran ceremonia, Diego reprodujo un video y se lo entregó a Paloma. Con una sensación de aprensión, ella presionó reproducir y se quedó horrorizada al verse a sí misma en la pantalla. Era de la semana pasada, cuando Ramírez la había arrinconado en su salón, susurrando amenazas en su oído mientras ella intentaba escapar. Las imágenes eran un poco borrosas y el audio entrecortado, difíciles de descifrar, pero la sensación amenazante era inconfundible. Y Paloma se dio cuenta con un sobresalto de que esto era evidencia, la primera prueba sólida que había podido obtener de las insinuaciones y el acoso de Ramírez. «Diego, no puedo creer que hayas hecho esto por mí», susurró con asombro, las lágrimas brotando nuevamente. Esto podría ser suficiente para probar mi caso contra él. Finalmente podría lograr que lo despidan y obtener la justicia que merezco. Podría estar a salvo». Abrazó al sorprendido Diego con ferocidad, apenas capaz de contener la esperanza y el alivio que la inundaban. Este dulce y valiente niño podría haber encontrado la clave para poner fin a su terrible pesadilla de una vez por todas. Pero cuando Paloma y Diego llevaron el inquietante video a las autoridades escolares al día siguiente, la dura realidad de la situación pronto se hizo evidente. El supervisor García miró el video con desdén apenas disimulado antes de descartarlo como imágenes borrosas sin contexto. «Vamos, maestra Herrera,
El director Ramírez claramente estaba bromeando contigo ahí, dijo con una risa forzada. No creerás en serio que estaba haciendo una amenaza real o algo así. Solo estás exagerando. Pero sí la estaba amenazando, intervino Diego acaloradamente. Lo he visto acosándola muchas veces. Es malo. ¿Por qué más la estaría siguiendo y molestando todo el tiempo? Cuida ese tono, jovencito, espetó el supervisor García, su rostro enrojecido. No permitiré que los estudiantes hagan acusaciones tan graves contra el personal. Ahora, si no tienen más pruebas que imágenes de mala calidad sacadas de contexto, creo que esta reunión ha terminado. Y con eso, les indicó bruscamente que salieran de su oficina, dejando a Paloma desconsolada y a Diego furioso. El momento de esperanza de Paloma por justicia y validación se desvaneció, reemplazado una vez más por la desesperación aplastante. Pero cuando miró la barbilla obstinada y los ojos ardientes de Diego, Paloma sintió una chispa renovada de desafío encenderse dentro de ella. La escuela podría haberla abandonado, pero ya no estaba sola en esta lucha, y sabía en lo más profundo de su corazón que de alguna manera, ella y su valiente joven aliado encontrarían la manera de hacer que el director Ramírez rindiera cuentas. Paloma condujo a casa en estado de shock después del giro de los acontecimientos. No solo la supervisión escolar había ignorado completamente el video de Diego, mostrando el acoso de Ramírez, sino que Ramírez ahora estaba furioso porque Diego había interferido. Mientras conducía en piloto automático por las calles congestionadas de la ciudad hacia su pequeño departamento en la colonia Doctores, las escenas del día se reproducían en su mente como una pesadilla. La frialdad escalofriante en los ojos de Ramírez, cuando arrastró a Diego fuera de la oficina después de descartar bruscamente su evidencia. La condescendencia que goteaba de la voz del supervisor García cuando reprendió a Paloma por hacer acusaciones temerarias contra el respetado director. Pero lo peor fue la sensación de absoluta impotencia, al ver la expresión abatida en el rostro de Diego mientras salían de la reunión. Había confiado tanto en que los adultos finalmente harían lo correcto. En cambio, una vez más, los poderosos protegieron a los poderosos mientras desestimaron a los vulnerables. Al entrar en su departamento solitario, Paloma se quitó los zapatos y se acurrucó en el pequeño sofá de la sala. Se sentía completamente drenada, pero sus pensamientos giraban demasiado rápido para dormir. Prendió la televisión para llenar el pesado silencio, buscando distraerse de los eventos angustiosos del día, mientras cambiaba sin entusiasmo los canales, pasando por las telenovelas de la tarde y los noticieros. Su teléfono sonó con un mensaje de texto entrante. El número no estaba registrado en sus contactos. Con el ceño fruncido, Paloma abrió el mensaje. No deberías haber mostrado ese video. La gente podría salir lastimada. Paloma sintió un escalofrío mientras leía y releía el mensaje críptico, su ritmo cardíaco acelerándose. No reconocía el número, pero solo podía ser de una persona. Ramírez. Debía haber conseguido su número de los registros de contacto de la escuela. El hecho de que ahora la estaba contactando fuera del campus escolar la llenó de pavor. Sabía que su acoso estaba mal, pero ¿era esto una especie de amenaza velada? ¿Realmente lastimaría a otras personas solo para salvaguardar su posición y reputación? ¿Lastimaría a Diego, un niño inocente de 8 años? Una sensación de pánico se elevó en la garganta de Paloma. Su teléfono sonó nuevamente con otro mensaje entrante del mismo número desconocido. Con dedos temblorosos, Paloma abrió el texto. Las personas a veces desaparecen sin dejar rastro. Ten cuidado, Paloma. Paloma dejó caer el teléfono, su respiración saliendo en ráfagas superficiales. Esto iba más allá del acoso o las insinuaciones inapropiadas. Esta era una amenaza directa contra su seguridad, tal vez incluso su vida. Ramírez claramente la consideraba responsable de la exposición pública y estaba ansioso por proteger su reputación a cualquier costo. ¿Debería llamar a la policía? Paloma dudaba que pudieran o quisieran hacer algo en este punto. Todavía no había evidencia concreta de que Ramírez enviara los mensajes amenazantes. Probablemente descartarían sus preocupaciones como las divagaciones de una mujer histérica. Tal vez debería huir, pensó salvajemente. Simplemente subirse a su auto ahora mismo y manejar tan lejos como pudiera. Pero sabía que no podía abandonar a sus estudiantes.
y huir solo la haría parecer más culpable ante los ojos de las autoridades escolares y locales. Reconfortada ligeramente por este plan de acción, Paloma se preparó una cena ligera de quesadillas que apenas tocó. Sus ojos persistían en dirigirse a su teléfono silencioso, casi esperando que se iluminara con otra amenaza. Cuando finalmente subió a su pequeña recámara para acostarse, estaba agotada pero temía los sueños que la aguardaban. Se despertó sobresaltada varias horas después, con el corazón latiendo con fuerza. Había estado soñando que caminaba sin rumbo por los pasillos de la escuela, perseguida por una figura sombría que se acercaba cada vez más. Paloma encendió la lámpara de noche, tratando de recuperar la compostura. Solo eran las 3 de la madrugada, pero sabía que no podría volver a dormir. Después de darse una ducha caliente para calmar sus nervios de punta, se vistió lentamente en la tranquila oscuridad. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando salió, y condujo a través de las desiertas calles hacia la escuela. El campus estaba sumido en el silencio cuando Paloma llegó. Incluso el conserje madrugador aún no había llegado para abrir las aulas. Aprovechando la quietud, Paloma se dirigió primero al salón de 4º grado de la maestra Jiménez. Quería revisar el locker de Diego y asegurarse de que no hubiera ningún indicio de que Ramírez hubiera cumplido su amenaza velada contra el estudiante. Revisando por encima del hombro para asegurarse de estar sola, Paloma rápidamente giró la combinación del candado de Diego. Al abrir la pequeña puerta metálica, el contenido parecía tranquilizadoramente normal. Una chamarra arrugada, algunos libros de texto desordenados, una lonchera de los Avengers. Paloma se relajó un poco, aliviada. Claramente Diego no había sido lastimado o intimidado más después de la reunión con el supervisor. Cerró suavemente el locker justo cuando las luces parpadearon, indicando el inicio de un nuevo día escolar. Se apresuró a regresar a la tranquilidad relativa de su propio salón antes de que otros maestros y estudiantes comenzaran a llenar los pasillos. Tenía mucho en qué pensar y planear antes de enfrentarse a ellos esta mañana. Media hora más tarde, los primeros estudiantes comenzaron a llegar, pasando junto al salón de Paloma en su camino hacia el patio para la formación matutina. Ella les ofrecía sonrisas tranquilizadoras, determinada a proyectar una apariencia de normalidad, incluso mientras su mente seguía acelerada. Finalmente vio a Diego caminar cabizbajo, luciendo mucho más pequeño de lo habitual. Rápidamente lo llamó. «Diego, ¿puedes venir aquí un minuto?» Con los ojos muy abiertos, el niño cambió de dirección y se acercó nerviosamente. «Lo siento mucho por lo de ayer, maestra Paloma», murmuró, mirando al piso. «No debería haber mostrado ese video. ¿Está en problemas?» El corazón de Paloma dolió al ver la culpabilidad grabada en sus rasgos infantiles. Se arrodilló para mirarlo a los ojos. Diego se mordió el labio, pero el director Ramírez y el supervisor García estaban muy enojados. «Lo sé, hijito. A veces los adultos reaccionan mal cuando se señalan sus errores», dijo Paloma con suavidad. «Pero solo quiero que sepas que no estoy enojada contigo. De hecho, podría usar a un amigo valiente de mi lado en estos días. ¿Crees que podrías ayudarme con eso?» Por primera vez, una pequeña sonrisa iluminó el rostro de Diego. «Sí, puedo ser valiente», dijo, enderezándose en toda su estatura. Luego, en un arrebato impulsivo, abrazó a Paloma con fuerza. «Todo va a estar bien, maestra Paloma», susurró. «No dejaré que el director Ramírez sea malo con usted». Paloma sonrió con los ojos llorosos mientras lo abrazaba. Si pudiera embotellar la resistencia de un niño, todos sus miedos y ansiedades se disiparían. Diego le recordó que no todo estaba perdido. Todavía había bondad e integridad en el mundo, y valía la pena luchar por protegerlo. Después de que Diego se fuera para unirse a sus compañeros en el patio, Paloma se sentó en su escritorio con renovado propósito. Encendió su computadora portátil, determinada a escribir su renuncia formal. Planeaba presentarla al final del día escolar. Ramírez y la junta directiva podrían querer protegerlo, pero ella se rehusaba a ser cómplice de su corrupción. Renunciaría orgullosamente antes de tolerar más esta situación disfuncional. Mientras terminaba la carta y la imprimía, sonó el timbre de primera hora. Paloma fue a pararse en la puerta para saludar a sus estudiantes de 2º grado que entraban. Mientras ellos se instalaban en sus escritorios, echó un vistazo al pasillo. Como era usual,
No había ni rastro del director Ramírez. Parecía que se estaba escondiendo para evitar un encuentro incómodo, después del vergonzoso incidente del video. Paloma sintió una pequeña sensación de satisfacción al pensar en su renuncia esperándolo en su escritorio al final del día. ¿Quién tiene el poder ahora?, pensó desafiante. Esta será la última vez que ponga un pie en esta escuela. Con ese pensamiento reconfortante comenzó alegremente la lección del día, enfocándose en ciencias naturales básicas, mientras los estudiantes trabajaban diligentemente etiquetando las partes de una planta en sus libros. Paloma revisaba su plan de lecciones para la próxima semana. Había tantas lecciones que quería completar antes de irse. Celebraciones del Día de Muertos, proyectos artísticos navideños y, por supuesto, mucha lectura. Tendría que trabajar largas horas para asegurarse de no dejar nada sin terminar para su reemplazo. Paloma estaba tan absorta en la reorganización de sus planes que casi no notó el alboroto creciente fuera en el pasillo. Pero cuando un par de estudiantes mayores pasaron corriendo gritando sobre algún tipo de pelea, su atención se agudizó, dándoles a sus alumnos la tarea de leer silenciosamente en sus escritorios. Se dirigió cautelosamente a la puerta. Afuera, un círculo de estudiantes excitados se había reunido alrededor de algo. Paloma escuchó un fuerte golpe seguido de ruidos de forcejeo y gritos ahogados de "mi pelea". Su pulso se aceleró mientras se abría paso entre la multitud para ver qué estaba pasando. Por un momento, se quedó paralizada por la conmoción ante la escena que se desarrollaba ante ella. Allí, rodando por el piso con los puños volando, estaban Diego y el director Ramírez. Paloma estaba atónita. ¿Qué diablos estaba haciendo Ramírez peleando con un niño de 8 años? Mientras observaba horrorizada, Ramírez logró sujetar las muñecas de Diego sobre su cabeza, inmovilizándolo. Se inclinó sobre el niño forcejeando con una mirada salvaje que Paloma nunca había visto antes. Una sensación de puro terror se apoderó de ella. Ramírez claramente había perdido la cabeza y era capaz de cualquier cosa. «Diego», gritó, corriendo hacia adelante. Ramírez levantó la vista, el sudor goteando por su cara mientras respiraba con dificultad. Soltó las muñecas del niño como si lo hubieran quemado. «Él me atacó», cadeó Ramírez, señalando acusadoramente a Diego. «El pequeño monstruo me emboscó por la espalda». «Mentiroso», gritó Diego con la voz temblorosa por la rabia y el miedo. «Te vi llevándote a la maestra Paloma. La estabas lastimando». Paloma frunció el ceño, confundida. ¿De qué estaba hablando Diego? Ella había estado en el aula toda la mañana, pero antes de que pudiera preguntar, sonaron fuertes sirenas de policía y 2 oficiales irrumpieron por las puertas principales, atrayendo la atención de todos. Cuando vieron a Ramírez y Diego en el piso, ambos oficiales sacaron sus armas. «Manos arriba donde pueda verlas», gritó su compañero. Atónita, Paloma levantó las manos temblorosas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la policía apuntaba sus armas contra ellos como si fueran peligrosos criminales? «Oficial, creo que debe haber algún tipo de error», comenzó. Pero se calló cuando 4 oficiales más entraron precipitadamente al pasillo. Para su horror, rápidamente la esposaron a ella y a Ramírez. Aturdida, Paloma dejó que la arrastraran por la escuela, con las esposas apretando dolorosamente sus muñecas. Los rostros impactados de maestros y estudiantes pasaban borrosos junto a ella mientras la conducían afuera hacia una patrulla esperando. Lo último que vio antes de que la metieran en la parte trasera del vehículo fueron los ojos de Diego mirándola con horror absoluto. Luego la puerta se cerró de golpe, encerrándola en una absoluta pesadilla. Paloma se sentó en estado de shock en la parte trasera de la patrulla, su mente dando vueltas. ¿Acababan de arrestarla por intento de secuestro y agresión contra el director Ramírez? ¿Secuestro? La sola idea era ridícula. Ella nunca había lastimado a nadie en su vida. Mientras la patrulla avanzaba con la sirena encendida y se abría paso a toda velocidad por las calles de la ciudad, Paloma intentó organizar frenéticamente sus pensamientos aturdidos. ¿Qué estaba sucediendo y cómo podía demostrar su inocencia? Recordó las palabras confusas de Diego minutos antes, justo antes de que llegara la policía. Él había dicho que vio al director Ramírez llevándosela, lastimándola, pero eso era imposible. Ella había estado enseñando en su salón toda la mañana,
rodeada por sus alumnos de segundo grado. Nunca estuvo en peligro ni interactuó con Ramírez después de su breve encuentro con Diego temprano esa misma mañana. ¿Podría Ramírez de alguna manera haber fabricado pruebas contra ella? La idea le revolvió el estómago, pero enmarcarla por un crimen violento requeriría recursos y conexiones que Paloma esperaba que incluso un director corrupto no tuviera. Mientras la patrulla finalmente se detenía frente a la estación de policía, Paloma sintió que el pánico se elevaba en su garganta. Necesitaba pensar, necesitaba un aliado, necesitaba un abogado. Sí, un abogado. Él o ella podrían ayudarla a descifrar esta absoluta pesadilla. Con las rodillas temblorosas, Paloma salió del vehículo policial y fue conducida al interior de la estación por una oficial de rostro severo. Le quitaron las esposas solo para tomarle huellas dactilares y fotografiarla como a una criminal. Sentada en el duro banco de metal, Paloma luchó por respirar a través del creciente ataque de pánico. Necesitaba llamar a alguien, a cualquiera que pudiera ayudarla. En el preciso momento en que reunía el coraje para gritar y exigir su llamada telefónica, la pesada puerta de metal se abrió de golpe. Paloma se puso de pie temblorosa cuando dos detectives entraron, sus rostros sombríos. El más bajo arrojó una carpeta sobre la pequeña mesa con un ruido sordo y se sentó frente a ella. El otro se recostó casualmente contra la pared, bloqueando efectivamente cualquier ruta de escape. Era una táctica de interrogatorio clásica, notó Paloma con una punzada de miedo. Policía bueno, policía malo. Así que maestra Herrera, creo que sabe por qué está aquí, comenzó el detective sentado. Su placa decía D.T. Morales. Háblenos de lo que sucedió hoy entre usted y el director Ramírez. Paloma tragó saliva, su garganta repentinamente seca. Detective Morales, le aseguro que esto es solo un terrible malentendido, comenzó. He sido acosada por el director Ramírez durante meses. Incluso tengo algo de evidencia en video. Ya tiene evidencia, resopló el otro detective desde la pared. Paloma se estremeció internamente. Claramente él ya la había condenado como culpable. Continúe, dijo el detective Morales sin inmutarse. Sus ojos, café ilegibles. Con manos aún temblorosas, Paloma procedió a contar toda la sórdida historia. Las miradas lascivas, los susurros obscenos, las amenazas apenas veladas. Detalló sus múltiples reportes ignorados ante la supervisión escolar y su creciente sensación de miedo e impotencia. El detective Morales se reclinó en su silla, tamborileando con su bolígrafo. Es una historia interesante, se lo concedo, dijo pensativamente. Pero tenemos varios testigos muy creíbles que la vieron acechando al director Ramírez con un arma esta mañana, antes de agredirlo físicamente e intentar obligarlo a ir con usted, incluido uno de sus propios estudiantes. Paloma jadeó. ¿Qué? Eso no puede ser cierto. He estado en mi salón toda la mañana. Revisen las cámaras de seguridad. Consulten a mis estudiantes y sus padres. Todos les dirán dónde estaba. Historia conveniente. Se burló el otro detective. Y déjame adivinar, tus estudiantes mentirán todos por ti. Linda coartada. Paloma sintió lágrimas de frustración, picando en sus ojos. No es verdad. Nunca agredí al director Ramírez. Se giró hacia el detective Morales, rogándole en silencio que le creyera. Pero su expresión seguía siendo ilegible. Con otro encogimiento de hombros, se puso de pie para irse mientras su compañero se apartaba de la pared. Esperaremos los resultados de la investigación antes de presentar cargos formales, dijo Morales sobre su hombro, mientras se dirigía a la puerta. Mientras tanto, se quedará aquí hasta que se resuelva todo. Su fianza se fijó en 150,000 pesos, dada la severidad de los cargos. Cuando la pesada puerta metálica se cerró de golpe detrás de ellos, Paloma se derrumbó en el banco. Sollozos de incredulidad sacudiéndola. No tenía ni una fracción de esa cantidad, e incluso si pudiera conseguirla, ahora tenía un expediente criminal. Su carrera, su vocación de enseñar, todo había terminado. Su vida tal como la conocía, se había desvanecido en cuestión de horas. Paloma lloró hasta quedarse sin lágrimas. Tenía que haber una manera de probar su inocencia, pensó enloquecida. Alguien que pudiera ayudarla a escapar de esta retorcida trampa. Sus pensamientos volvieron a Diego. Si tan solo pudiera hablar con él,
Estaba segura de que podría aclarar lo que realmente sucedió, desde su perspectiva infantil. Seguramente él podría convencer a la policía de que ella nunca lo lastimaría a él o a nadie. El crujido repentino de la puerta de metal hizo que Paloma se sentara. Un oficial diferente entró esta vez, más joven, con ojos amables. Atónita, Paloma vio una cara familiar asomarse tímidamente. «Diego», susurró. No se había dado cuenta hasta ese momento de lo mucho que necesitaba ver una cara amiga. Se puso de pie de un salto y corrió hacia él, reprimiendo el impulso de abrazarlo. No le estaba permitido tener contacto físico con los visitantes, pero Diego no tuvo reparos en lanzarse a sus brazos, sollozando con los hombros sacudiéndose por la fuerza de su llanto. «Lo siento mucho, maestra Paloma», exclamó entre hipidos. «Cometí un error muy grande, pero estaba tratando de salvarla, lo juro. Por favor no me odie». Aturdida, Paloma acarició su cabello rizado mientras lloraba. «Oye, está bien, no pasa nada», susurró. «No entiendo completamente qué está pasando. Estoy segura de que nunca harías nada para lastimarme intencionalmente». Se separaron mientras Diego se limpiaba la cara húmeda con la manga. La miró suplicante. Cuando vi al director Ramírez arrastrándola a la fuerza hacia su auto, entré en pánico, dijo precipitadamente. Todo lo que podía pensar era detenerlo antes de que la alejara más. Así que recogí una gran piedra y lo golpeé en la cabeza con ella. Hizo una mueca ante el recuerdo. Paloma se quedó boquiabierta. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar horriblemente en su lugar. «Espera, me viste con Ramírez cerca de su auto esta mañana». Diego asintió miserablemente. «Pero Diego, eso es imposible», dijo en voz baja. «Yo estaba en nuestro salón toda la mañana, enseñando sobre las partes de las plantas». Su voz se apagó cuando otro recuerdo la golpeó. Esa mañana, mientras sus estudiantes trabajaban calladamente en una asignación, ella los había dejado solos brevemente para revisar el pasillo, porque escuchó un alboroto. Fue entonces cuando se topó con Diego y Ramírez peleando en el piso. «Diego», dijo en voz baja, «la mujer que viste con el director Ramírez se veía exactamente como yo». Diego frunció el ceño pensativo. «Bueno, sí, no quiero decir, se parecía a usted, pero diferente. No sonreía como usted, y sus ojos parecían fríos». Paloma sintió que su mente giraba lentamente. Alguien había configurado esta retorcida trampa. Alguien que se parecía lo suficiente a ella como para engañar incluso a aquellos que la conocían bien. Y ese alguien claramente tenía una gran influencia. Lo suficiente como para manipular testigos y fabricar pruebas contra ella. Un nombre destelló en su mente, confirmando sus peores temores: la subdirectora Morales. Ella tenía el poder, las conexiones, y ahora, gracias a Diego, una lesión en la cabeza que la vinculaba directamente a la escena del presunto crimen, y había dejado en claro su desdén por las quejas de acoso de Paloma en el pasado. Paloma se arrodilló para mirar a Diego directamente a los ojos. «Diego, escúchame con atención. La maestra Morales, la subdirectora. ¿Alguna vez la has visto actuar de manera extraña o sospechosa?». Diego pensó. Luego negó con la cabeza. «No que yo sepa. Quiero decir, siempre se ve bastante enojada. Pero usted es quien me cae mejor». A pesar de la gravedad de la situación, Paloma no pudo evitar sonreír ante eso. Revolvió el cabello de Diego con cariño. Su testimonio y su confianza absoluta eran como un faro de luz en esta terrible tormenta de confusión y traición. En ese momento, el oficial joven regresó para decirles que se había acabado el tiempo de visita. Diego abrazó a Paloma con fuerza. «Resolveré esto, lo prometo», dijo antes de desaparecer por la puerta. Paloma se sentó en el banco de metal frío, su mente trabajando frenéticamente para descifrar este misterio retorcido. La subdirectora Morales tenía que estar detrás de su encarcelamiento, tal vez incluso coludida con Ramírez de alguna manera perversa. Pero probar su teoría sería casi imposible dadas las circunstancias. Necesitaría ayuda. Alguien de afuera en quien pudiera confiar absolutamente. Alguien lo suficientemente perceptivo, valiente y terco como para desentrañar la verdad. Mientras llamaba a la puerta para reclamar su derecho a una llamada telefónica, Paloma ya sabía exactamente a quién necesitaba.
Solo esperaba que estuviera a la altura de este desafío imposible, porque su vida y libertad dependían de ello. Después de su emotiva visita con Diego, Paloma finalmente recibió su llamada telefónica reglamentaria. Con manos temblorosas, marcó el número familiar de su comadre Esperanza, rogando en silencio que contestara. «Bueno», respondió. Esperanza después de 3 agonizantes tonos. «Esperanza. Gracias a Dios», exclamó Paloma, casi llorando de alivio. Rápidamente le explicó su inocencia ante los cargos absurdos y su teoría de que la subdirectora Morales estaba conspirando en su contra junto con Ramírez de alguna manera retorcida. «Es una locura», concluyó Paloma sin aliento. «Sé que es mucho pedir, pero eres la única en quien confío completamente en este momento. Diego cree en mí, pero no puede hacer mucho al respecto. Por favor, Esperanza, haré cualquier cosa para compensártelo, pero tienes que ayudarme». Hubo un momento de estupefacto silencio ante la explosiva súplica de Paloma. Luego Esperanza dijo en un tono feroz, que Paloma nunca había escuchado de su comadre. Normalmente tranquila. «Paloma Herrera, ni por un segundo creas esas mentiras sobre ti. Vamos a llegar al fondo de esto, y te sacaremos de ahí. Eso es una promesa». Paloma casi se derrumbó de alivio. Sabía que podía contar con Esperanza inteligente, metódica y terca como una mula cuando se trataba de proteger a sus seres queridos. Esperanza era la aliada perfecta para esta misión. Le dio instrucciones explícitas para contactar a un excelente abogado penalista que conocía a través de una amiga que trabajaba en los juzgados de Reclusorio Norte. Luego hizo que Esperanza prometiera mantener los ojos bien abiertos en el barrio y la escuela en los próximos días. Como madre de familia con 3 hijos en el sistema educativo local, Esperanza estaba bien situada para recopilar información potencialmente crítica de otras fuentes. Después de prometer estar en contacto tan pronto como pudiera, Paloma terminó la llamada justo cuando el guardia volvía para escoltarla de regreso a su celda. Se sentía un poco menos sola después de contactar a su amiga de confianza. Si alguien podía superar los obstáculos aparentemente insuperables que enfrentaban, era Esperanza. Durante las siguientes agonizantes 48 horas en el reclusorio, Paloma apenas durmió. ¿Cómo podría dormir sabiendo que una conspiración retorcida estaba arruinando su libertad, su carrera, su vida? El tiempo parecía arrastrarse mientras alternaba entre llorar de frustración y caminar furiosamente por la pequeña celda, exigiendo justicia a quien quisiera escuchar. La comida del reclusorio, frijoles aguados, tortillas duras y un café que sabía a agua sucia, le revolvía el estómago. Pensaba constantemente en los tacos de canasta que vendían afuera de la escuela, en el chocolate caliente que su abuela le preparaba cuando era niña, en la comida casera de su madre. Pequeñas cosas que ahora parecían lujos inalcanzables. Finalmente, después de lo que parecieron años en lugar de días, Paloma fue escoltada a una sala para reunirse con su nuevo abogado. Estaba ansiosa y desgastada, envuelta en el uniforme naranja de reclusa que le habían dado después de procesarla. Pero en el momento en que vio la cara amable de Esperanza seguida por un elegante hombre de traje, casi se derrumbó de puro alivio. «Bueno, esto ciertamente parece la fabricación de un delito», dijo pensativamente después de que Paloma terminara su emotivo testimonio. «Aún no hay informe forense de ADN o huellas dactilares vinculándola con esa escena. Así que en teoría, es su palabra contra la de ellos». Se giró hacia Esperanza. «¿Y usted está segura de que si investigan las cámaras de seguridad de la escuela, demostrarán que la maestra Herrera nunca dejó ese salón como ella dice?» «Sin lugar a dudas», dijo Esperanza con confianza feroz. «Conozco a Paloma desde hace 15 años. Ella nunca lastimaría a nadie y ciertamente no saldría corriendo de su salón para secuestrar al director». Sus ojos se entrecerrarán. «Alguien está montando un teatro muy elaborado aquí, y vamos a desenmascararlos». Paloma sintió que su corazón se hinchaba de gratitud. Estaban de su lado inequívocamente, seguros de su inocencia. Era como tomar su primer respiro completo desde que la pesadilla comenzó. El licenciado Castillo asintió pensativo, sus ojos brillando con anticipación. Claramente estaba ansioso por el desafío de desenmascarar esta conspiración criminal. Comenzó a hacer otras preguntas perspicaces sobre los enemigos potenciales de Paloma,
y pareció especialmente interesado en la subdirectora Morales. Investigaré más a fondo, pero tenemos un caso sólido aquí, para derribar estos cargos absurdos, dijo, parándose y tomando su portafolio. Pediré su liberación inmediata, bajo fianza esta tarde misma. Descanse tranquila, maestra Herrera. Vamos a luchar contra esto. Las mejillas de Paloma se humedecieron con lágrimas de gratitud mientras estrechaba la mano del licenciado Castillo con fervor. Miró a Esperanza, quien sonrió alentadoramente. Te lo dije, declaró simplemente. Juntas somos una fuerza imparable. Paloma asintió, incapaz de hablar ante la abrumadora oleada de emociones. Más tarde esa misma tarde, para deleite de Paloma, el licenciado Castillo logró asegurar su liberación bajo fianza. Finalmente podría regresar a la civilización mientras esperaba la próxima audiencia. Esperanza la llevó directamente a cenar a una pequeña fonda cerca de su casa, para celebrar la pequeña pero significativa victoria. Mientras Paloma disfrutaba su primera comida decente en días, unos chiles rellenos con arroz y frijoles refritos que sabían a gloria, Esperanza la puso al día sobre los inquietantes rumores que corrían por el barrio y la escuela. Al parecer, testigos misteriosos seguían presentándose para dar declaraciones juradas sobre el intento de secuestro de Paloma. Pero cuando Esperanza o cualquier otra persona intentaba verificar las credenciales o las ubicaciones exactas de estos supuestos testigos, eran notablemente esquivos. Todos fueron instruidos para no discutir lo que vieron por respeto a la investigación, dijo Esperanza con frustración, haciendo comillas con los dedos. Pero solo unos pocos pueden dar detalles convincentes, y ninguno puede explicar qué estaban haciendo a cierta hora en cierto lugar. Es lo que pensaba, reflexionó Paloma sombríamente, pinchando los restos de su chile relleno. Seguramente el detective Morales tiene que darse cuenta de que algo huele mal aquí. ¿Ha habido alguna actualización sobre revisar las cámaras de seguridad de la escuela? Esperanza apretó los labios. Desafortunadamente el director Ramírez reportó problemas técnicos hace 2 días, y las grabaciones se dañaron irreparablemente. Paloma dejó caer su tenedor, la mano temblorosa. Sabía que Ramírez y la subdirectora Morales estaban detrás de la manipulación de los testigos. ¿Pero destruir evidencia crucial? Se preguntó cuánto más bajo estaban dispuestos a caer para verla condenada y encarcelada. No podemos probar que fueron ellos quienes dañaron las cintas, ya que el personal de mantenimiento confirmó los problemas técnicos, continuó Esperanza. Pero esa destrucción tan conveniente seguramente hace que la gente se pregunte más cosas. Incluso ese detective Morales parecía tener dudas. Un destello de esperanza se encendió en el pecho de Paloma. Si podían sembrar suficientes semillas de duda, tal vez la verdad prevalecería después de todo. Su mente pasó a toda velocidad, barajando posibles planes y enfoques para demostrar su inocencia más allá de toda duda razonable. De repente el teléfono de Esperanza sonó, y lo revisó rápidamente. «Es Diego», anunció. «Quiere verte de inmediato. Parece que tiene noticias importantes». 20 minutos después, Esperanza y Paloma se reunieron con un sin aliento y muy emocionado Diego en el pequeño parque que estaba cerca de la escuela. Les entregó un sobre arrugado con ojos brillantes. «Robé esto del escritorio del director Ramírez», anunció en tono de triunfo. «Creo que ayudará a probar que la maestra Paloma es inocente». Con manos temblorosas, Paloma abrió el sobre y extrajo una única hoja de papel. Era una factura detallada de una empresa llamada Actuaciones y Servicios Falsos S.A., con sede en Polanco, mostrando un cargo exorbitante por servicios de testimonios especializados y actuación encubierta. «Entonces, eso explica los testigos falsos», que dio Esperanza, leyendo la factura sobre el hombro de Paloma. «Esta debe ser la compañía que contrataron para esos testimonios inventados». Sus ojos brillaron con ferocidad triunfante. «Tenemos nuestra prueba de la conspiración. Un jurado nunca podrá ignorar esto». Paloma agarró a Diego en un feroz abrazo. «Diego, eres absolutamente increíble», gritó, girándolo en el aire. Su risa alegre fue como música para sus oídos, mientras la esperanza crecía en su pecho. Sin duda esto convencería incluso al detective escéptico Morales de que había un complot criminal monstruoso.
Más tarde esa noche, Paloma finalmente pudo dormir profundamente por primera vez desde su encarcelamiento. Con una sonrisa aún en su rostro, sabía que aún enfrentaba una batalla cuesta arriba para limpiar su nombre por completo. Pero con Esperanza como su tenaz investigadora, el licenciado Castillo proporcionando representación legal excelente, y Diego como su valiente y astuto aliado, sentía que nada podía derrotarlos. La verdad prevalecería, porque juntos eran más fuertes que las mentiras y la corrupción que actualmente la aprisionaban. Mañana sería un nuevo día, y no podía esperar a ver cómo se desarrollaban las cosas con la nueva evidencia explosiva en juego. Esta pesadilla casi había terminado. Podía sentirlo. En las escaleras del juzgado de lo penal al día siguiente, Paloma respiraba el aire fresco de la mañana capitalina, y lo sentía como libertad. Hoy, después de una tortuosa semana en el reclusorio y la nube persistente de falsas acusaciones, finalmente se limpiaría su nombre. Junto a ella estaban sus 3 fieros defensores: el licenciado Castillo, quien llevaba el portafolio con la evidencia condenatoria; Esperanza, cuya mirada feroz podría derretir acero; y Diego, casi irreconocible con su uniforme escolar planchado pero con su barbilla obstinada en su lugar. Paloma sonrió con cariño hacia ellos. Juntos formaban un equipo imbatible. Dentro de la sala del juzgado, Paloma buscó en la multitud, preguntándose si los conspiradores se presentarían. Si tenían algún rastro de conciencia, deberían admitir derrota ahora que su trama malvada había sido expuesta. Por el rabillo del ojo vio una cara familiar sentada al fondo de la galería, y se le revolvió el estómago. La subdirectora Morales. Sus ojos de halcón miraron a Paloma con odio puro. Paloma se estremeció interiormente, pero mantuvo la barbilla en alto. No dejaría que esta mujer malvada la intimidara nunca más. Las mentiras de Morales sobre ella se desmoronarían aquí hoy, de una vez por todas. El juez entró y los procedimientos comenzaron. El licenciado Castillo pidió rápidamente que se retiraran todos los cargos falsos, presentando la factura incriminatoria de la compañía de falsos testigos, como evidencia irrefutable de la trama de Morales y Ramírez. El detective Morales estaba visiblemente sorprendido y prometió investigar a fondo. Luego Paloma fue llamada al estrado. Con una voz clara y firme que no traicionaba sus nervios internos, relató los eventos tal como sucedieron desde su perspectiva, sin exageraciones ni conjeturas. Detalló fechas, horas y testigos que podrían corroborar sus actividades y paradero durante ese horrible día. Cuando terminó su conmovedor testimonio, la sala del tribunal permaneció en completo silencio. Incluso el juez parecía conmovido. Paloma contuvo la respiración. ¿Sería esto suficiente? De repente, la subdirectora Morales se puso de pie. «Protesto, su señoría», gritó. «Esta mujer está claramente alterando los eventos para encubrir su propia maldad. Exijo que se desestimen estas absurdas acusaciones contra el personal de la escuela». El juez le lanzó una mirada fulminante. «Señora, esta es mi sala de audiencias. Me va a permitir dirigir este caso como mejor lo considere». Golpeó su mazo con firmeza. «Todos los cargos contra la maestra Herrera se retiran inmediatamente». Pero Morales claramente no tenía la intención de rendirse. «Esa mujer es la verdadera criminal aquí», gritó, señalando a Paloma salvajemente. «Ella es la que ha estado seduciendo al personal y tratando de arruinar la escuela». Su voz se elevó hasta convertirse en un grito histérico. «No permitiré que se salga con la suya». Antes de que nadie pudiera detenerla, sacó una pistola de su bolso, apuntando directamente a Paloma. El pánico estalló en la sala cuando la gente gritaba y se agachaba. «Todos quietos o le vuelo los sesos», gritó Morales, sus ojos teniendo un brillo enloquecido mientras caminaba lentamente hacia el estrado del testigo con el arma fija en Paloma. Paloma no podía moverse, no podía respirar. El tiempo pareció ralentizarse mientras miraba fijamente el negro mortal del cañón de la pistola. «Así es como termina», pensó débilmente. Después de sobrevivir a la conspiración retorcida, sería asesinada aquí mismo en la sala del tribunal. De repente, por el rabillo del ojo vio un destello azul que se movía rápidamente. Era Diego, acercándose sigilosamente por detrás a la subdirectora Morales, con una mirada de absoluta determinación en su joven rostro. Antes de que ella pudiera gritar una advertencia,
Diego dio un salto, aferrándose a la espalda de Morales como un pequeño luchador furioso. La mujer gritó, agitándose salvajemente pero incapaz de alcanzar al niño tenaz. «Corra, maestra Paloma», gritó Diego sin soltar, a pesar de los mejores esfuerzos de Morales por desprenderse de él. Como saliendo de un trance, Paloma se bajó del estrado de un salto. Los alguaciles se movieron rápidamente hacia Morales, mientras estaba distraída desarmándola y derribándola. Paloma corrió hacia Diego, quien estaba tirado en el suelo sollozando pero sin lastimarse. «Diego, eres tan valiente», susurró, abrazándolo con fuerza mientras los alguaciles esposaban a una histérica subdirectora Morales. «Salvaste mi vida. Nunca podré agradecerte lo suficiente». Las lágrimas corrían por su rostro de horror retrospectivo y gratitud abrumadora. Más tarde, después de que la conmoción se hubiera calmado y Morales hubiera sido arrestada formalmente, Paloma se sentó en los escalones del tribunal, disfrutando del hermoso día soleado. Se sentía eufórica y ligera, sin la nube de falsas acusaciones oprimiéndola. Esperanza y el licenciado Castillo estaban adentro terminando los papeleos, para cerrar el caso definitivamente. Diego caminó lentamente hacia ella con las manos en los bolsillos, pateando algunas piedrecitas. «Entonces, ¿ya no está en problemas?», preguntó tímidamente. Paloma se rió entre lágrimas. «No, ya no estoy en problemas, gracias a cierto joven muy valiente y rápido de pensamiento que conozco. Ven aquí, mi héroe». Después de un momento, Diego levantó su cabeza de su hombro. «¿Sabe qué dijo esa mujer loca sobre usted? ¿Seduciendo al personal? Eso no es cierto, ¿verdad?», preguntó con el ceño fruncido. Riendo y llorando al mismo tiempo, Paloma le aseguró que no era cierto ni por asomo. «Las personas malvadas a veces dicen mentiras horribles cuando están desesperadas», explicó. «Pero tú sabes la verdad sobre mí. Eso es lo que importa». Diego asintió, aparentemente satisfecho. Luego preguntó, «Entonces, ya que es inocente y todo, ¿volverá a ser mi maestra ahora?». Miró esperanzado, y el corazón de Paloma se derritió ante sus ojos marrones llenos de esperanza. Ella vaciló. Después de todo este trauma, no estaba segura de poder continuar en la escuela primaria Benito Juárez. Esos pasillos contenían muchos recuerdos dolorosos ahora, y no estaba claro si se había erradicado totalmente la corrupción arraigada. Pero al ver la súplica desesperada en el rostro de Diego, Paloma supo que no podía abandonarlo. Habían pasado por demasiado juntos. Él necesitaba estabilidad y orientación durante este momento formativo. Y siendo honesta, ella también necesitaría su luz brillante y positiva para sanar completamente. Así que con una sonrisa creciente, le dijo, «¿Sabes qué, Diego? Después de la semana que he tenido, una cosa sí sé con certeza. Quiero seguir siendo tu maestra. ¿Qué dices, socio? ¿Qué tal si superamos juntos este año escolar? Tú me enseñas a ser valiente, y yo te enseño a multiplicar fracciones. ¿Trato hecho?». La sonrisa esperanzada de Diego fue como el sol saliendo. Abrazándola con fuerza dijo, «Trato hecho, maestra Paloma». Y Paloma supo que sin importar los desafíos que enfrentaran en el futuro, juntos serían imparables. Había aprendido que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, especialmente cuando tienes aliados valientes que creen en ti. Su fe en la educación y en la bondad de los niños se había restaurado completamente. Mientras caminaban juntos hacia el auto de Esperanza, Diego tomó su mano y preguntó, «Maestra Paloma, mañana podemos hacer la obra del Día de Muertos que habíamos planeado. Quiero representar a Emiliano Zapata». Paloma sonrió, sintiendo por primera vez en semanas que todo iba a estar bien. «Por supuesto, mi niño. Mañana empezamos de nuevo, y esta vez nadie nos va a detener». El futuro se veía brillante, lleno de posibilidades y nuevos comienzos. La justicia había prevalecido. Los villanos habían sido desenmascarados. Y lo más importante, la relación especial entre una maestra dedicada y su estudiante más valiente había salido más fuerte que nunca. Mientras se alejaban del juzgado hacia un nuevo capítulo de sus vidas, Paloma no pudo evitar pensar que a veces las experiencias más difíciles nos enseñan las lecciones más valiosas sobre la amistad, la valentía y el poder de nunca rendirse cuando estás del lado correcto.